Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el curso de Kubernetes. Si os acordáis de la semana pasada, hablamos de cómo funcionan los replica set y esta semana nos tocan los deployment. Un deployment en Kubernetes es un objeto que nos va a permitir administrar un conjunto de pods. ¿Y cómo funciona esto? Si os acordáis de la semana pasada, los replica set creaban pod, pero en este caso vamos a tener un deployment que llama a un replica set y el replica set llama a un pod. No entiendo. Si tengo un replica set, ¿por qué voy a querer tener un deployment? Queremos tener un deployment porque los deployment tienen tres opciones que no los tiene replica set. En primer lugar, con un deployment voy a poder hacer una actualización. Voy a poder modificar las opciones dentro del spec de nuestro deployment. Y voy a poder decir, por ejemplo, si tengo una imagen en la versión 16.1, puedo cambiarlo a la versión 16.2. Fijémonos, por ejemplo, en pantalla. Tengo aquí un YAML que nos define cómo es, en este caso, un deployment. Y si os fijáis, tengo el kind deployment, el metadata con el nombre, los labels, y luego tengo dentro del spec el número de réplicas, que en este caso son 3. Y si bajamos dentro del template, cuando bajamos al segundo spec, vemos que hay un container en el cual, por ejemplo, tenemos la imagen Nginx. Con la versión, pongamos 1.14.1 y el container port que nos va a indicar al puerto 80. Todos estos elementos ya los iremos viendo durante el curso, pero hoy quiero que veamos cómo funciona esto. Si ahora ejecuto con kubectl apply-f deployment.yaml, vamos a ver cómo dentro de unos segundos nuestro deployment está creado. Pero ahora, si yo ejecuto kubectl get replica set, vamos a ver cómo, además de tener este replica set, si hacemos kubectl get deployment, tenemos un deployment. Entonces, vamos a ver que cada vez que tenemos nuestro deployment, este crea un replica set y los replica set son los que crean los pods. Una vez que ya tenemos nuestros pods creados a través de replica set, a través del deployment, vamos a ejecutar esta opción que es el upgrade. Hay varias formas de hacerlo. Podemos cambiarle el parámetro o podemos hacer, por ejemplo, con un kubectl edit del deployment y el nombre del deployment. Y ahora vamos a ir a donde nos pone la versión de la imagen que pone Nginx 1.14.1 y lo vamos a poner Nginx 1.14.2. Y lo que va a pasar aquí es que va a haber una actualización. Los 3 pods que teníamos antes con la versión 1.14.1 van a ir desapareciendo hasta que aparezca la versión 1.14.2. Y esto es algo que podemos hacer con los deployment, pero que no podemos hacer con los replica set. Otra de las cosas que podemos hacer junto a la actualización es los rollback. ¿Y qué es un rollback? Un rollback es volver directamente a una versión anterior que tengamos de un deployment. Si nosotros, por ejemplo, ejecutamos kubectl rollout history y el nombre del deployment, lo que vamos a ver aquí son todos los pasos que hemos tenido en nuestro deployment. Y ahora, si quiero hacer un rollback a una versión anterior, lo puedo hacer, por ejemplo, con un kubectl rollout el nombre del deployment barra el nombre del deployment, y puedo poner a la revisión que quiero poner. Por ejemplo, to -revision, y puedo poner la revisión número 1. No solamente eso, con un deployment también puedo controlar y actualizar los replica set detrás de la escena. Y con un deployment puedo gestionar múltiples replica set. Entonces, digamos de alguna forma que un replica set podría ser como una versión básica de un deployment y gracias al deployment puedo trabajar de verdad con los replica set. Hay una cosa muy importante que nos tenemos que dar cuenta. Cada vez que voy actualizando y cada vez que voy haciendo rollback, modificando, los replica set se quedan guardados y no se borran. Y esto va a ser lo que nos va a hacer que tengamos la capacidad de tener un history. Hay un elemento muy interesante que es, si yo tengo, por ejemplo, un deployment con 10 réplicas, como por ejemplo el que tenemos en pantalla que ejecutamos ahora mismo, si yo, imaginaros que quiero hacer un update, si de golpe tengo 10 réplicas, los cuales me usan unos recursos y tenemos un request y un limit bastante grande, si yo ahora hago un update, me van a salir automáticamente otros 10 pods. Esto es muy importante también a tener en cuenta, porque de golpe lo que puedo hacer es quedarme sin recursos dentro del worker y puedo, por hacer un update, no ser capaz de hacer el update matando mis workers. Para solucionar este problema tenemos dos parámetros. Por un lado el max search
Y por otro, el Max Unavailable. El Max Search, que es el más importante en este caso, nos va a decir el número de pods, o se puede poner en porcentaje del 100%, del 20%, del 30%, el número de pods que voy a querer crear nuevos, o sea, que me voy a sobrepasar sobre el 100% antes de crear nuevos pods. ¿Cómo funciona esto? Si yo tengo ahora mismo 10 pods y creo una actualización, lo que va a hacer, My Max Search está en 3, como el que tenemos en pantalla, lo que vamos a hacer es que directamente va a saltar primero de las 10 réplicas, va a levantar 3 nuevas. Cuando estas 3 nuevas estén creadas, va a coger y va a borrar 3 réplicas de la versión vieja. Entonces tendremos un réplica set con 7 y el otro con 10. Volveremos a sacar otras 3 más. En ese instante tendremos un réplica set con 6 y el otro con 7 y bajaremos 4. Y por otro lado, el Max Unavailable indica el máximo número de pods que pueden estar no disponibles durante el proceso de update. Entonces, aquí lo que vamos a decir es que como máximo puede haber 2 pods que no estén. Entonces, como mínimo tiene que haber 8 pods disponibles durante este proceso del update. De esta forma, trabajando con estos dos parámetros, vamos a conseguir que, aunque el update sea más despacio, los recursos de nuestros workers no se mueran. Como podéis ver con los deployments, vamos a poder hacer muchísimas cosas y vamos a verlo durante el curso. Espero que hayáis entendido cómo funciona y espero que, como yo, la hayáis disfrutado. Y nos vemos la próxima semana. Do you think your project infrastructure is well set and maintained? We know for sure there is always room for improvement. If you are uncertain where to begin, let's first do an audit of what you already have. We will review your setup from every angle: performance, cost, security, high availability, automation, and provide you with a detailed roadmap of which direction your infrastructure should go, generate concrete tasks for you to implement, or even take on your infra entirely, if you let us, of course.